Les saludo con la paz de nuestro Dios. Hoy viernes 13 de mayo del 2022 vamos a estudiar un tema muy importante, yo diría muy vital en la vida cristiana. He titulado a esta exposición La oración eficaz. La oración eficaz, la que está en la voluntad de Dios. Bien, ¿qué es la oración? ¿Mm? ¿Cuáles son las implicancias de poder orar cuando nos presentamos delante del Padre en una actitud de humillación, eh, con un corazón abierto y le decimos, oh Dios, te adoro, y le presentamos delante de su trono las peticiones distintas, diversas, eh, las súplicas en nuestras familias, en el trabajo, por la salud, por las finanzas, etcétera, etcétera. Un conglomerado de peticiones le hacemos a Él. Y es bueno que elevemos nuestra mirada a Él y podamos cultivar una vida de oración y una vida también de intercesión delante de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto decimos amén a esto? Bien, entonces el tema que vamos a estudiar es la oración eficaz, para lo cual tenga su Biblia, su lapicero y anote el esquema que les voy a compartir. Bien, ahí les muestro en nuestra pantalla la oración, este primer gráfico, la oración. ¿Qué es primeramente la oración? ¿Mm? ¿Cómo conceptuar lo que es la oración? Bien, la palabra oración, ahí en nuestra primera flecha color roja, en el lado izquierdo, en el hebreo es palal. Se escribe P-A-L-A-L, palal. Y este vocablo hebreo, palal, término hebreo, significa interceder, colocarse entre dos partes, mediar. Anótelo, escríbalo. Interceder, colocarse entre dos partes, mediar. Y este vocablo hebreo aparece, por ejemplo, en Primera de Samuel. Quiero que busque Primera de Samuel en el capítulo 2, en el versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Bien. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Quién rogará por él? Aquí está hablándonos en el vocablo hebreo palal, rogar, interceder, colocarse, salir en defensa, bien, como los jueces lo hacían en casos particulares dentro de la nación de Israel. Interceder, colocarse entre dos partes, mediar. Bien, entonces cuando oramos y desarrollamos una oración intercesora, estamos mediando, estamos colocándonos en la presencia de Dios a favor de alguna petición en particular, ¿correcto? Lo otro, la oración no es rezar, sino conversar con Dios. De forma sencilla, tenemos que darle este significado de lo que es la oración. Por desconocimiento, a veces dentro del mundo católico se suele rezar mucho el Padre Nuestro, bueno, también el Ave María, que es un rezo, un dogma católico, pero dentro también de la iglesia evangélica. A veces como que repetimos de forma mecánica el Padre Nuestro, que está en el capítulo 6 de Mateo, y hemos limitado la oración a tan solamente eh, buscar palabras bonitas para estructurar
todo un marco verbal de oración, ¿verdad? Eh, que ya parece más un rezo, un disco rayado, no, disculpe el término que uso, pero algo reiterativo, un estribillo, y se ha perdido el sentido de lo que es la oración. Vale decir, el diálogo, la conversación con Dios. Y en Mateo capítulo 6, los versículos 5 al 13, Jesús, en este gran primer sermón del monte, capítulo 6 de Mateo, comenzando en el versículo 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Está haciendo alusión a los fariseos. El fariseísmo era muy dado a la oración, entre comillas, para mostrar su legalismo, su espiritualidad hipócrita. Eh, y Jesús dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos amaban ser vistos. Ellos mostraban una careta de espiritualidad, de madurez espiritual, de ser hombres de oración, fervorosos, y sin embargo, esto era una hipocresía, tan solamente una mera imagen exterior. Versículo 6, mas cuando ores, entra en tu aposento, en lo secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto, bien, te recompensará en público. No tenemos que mostrar una vida de oración delante de la gente, sino orar en secreto para no ser vistos por nadie, ahí en la intimidad con Dios, en la cercanía con Dios, en tu a solas con Dios. Amén. Eso es lo que Dios le place y le agrada. Una vida de oración en lo secreto, a solas con Él, no para ser vistos por los demás. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, y la palabra griega para oración, el término griego es enteusis, Enteux y latina S, enteusis, vocablo griego, que significa encuentro con alguien, un encuentro, una conversación. Y aparece en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, enteusis, encuentro, cuando tú tengas un encuentro íntimo, secreto con el Padre, cuando tú converses con Él, cuando no reces con palabrerías. Versículo 7, y dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como el mundo católico, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, no podemos impresionar a Dios con un bagaje de oración, de palabras articuladas, frases bien bonitas que adornen una oración para impresionar, reitero, a Dios, como si Él no se diera cuenta de ello. ¿Mm? Sino una oración sencilla, una conversación, un diálogo, un encuentro con Él, es lo más importante. Bien, ahora les muestro, ahí tienen mi segundo gráfico, la oración de fe mueve la mano de Dios, la gran pregunta, ¿verdad? La oración de fe, ¿podrá acaso hacer que se mueva la mano de Dios para respondernos? La gran pregunta, ¿verdad? Y ahí leemos en Mateo capítulo 17, versículo 20, si tuvieres fe, Jesús dijo, si tuvieran ustedes fe como un grano de mostaza, era la semilla más pequeñísima de Palestina, era la planta más pequeña, más diminuta. Y Jesús dice, si tan solamente ustedes tienen una fe tan pequeñísima, tan diminuta, semejante a un grano mismo de mostaza. Y luego leemos ahí, y nada os será imposible. ¿Qué es nada? ¿Para Dios habrá alguna imposibilidad? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué cree usted? ¿Para el Padre Celestial habrá algo imposible de realizar?
Bien, no hay nada imposible para Él. ¿No? Así lo leemos en Lucas. Busquemos en Lucas, en el capítulo Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nótese bien, nada hay imposible para Dios, nada. Y cuando usted ora, su oración será eficaz. ¿Mm? Bien, Marcos capítulo 11, versículo 24, ¿qué nos dice? Marcos 11, 24. Todo lo que pidiereis orando, Jesús dijo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí usted lo puede leer en la pantalla. Todo lo que pidiereis orando al Padre, Marcos 11, 24, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ¿qué es todo? Pastor Fran, Profesor Fran, yo estoy orando por la salud de mi esposo y orando, creyendo con fe, suplicando delante del Señor y hasta ahora Él no me concede esa petición. Pero hemos leído todo lo que pidieres orando. Va a venir, pero ¿por qué no viene? ¿Mm? ¿Qué es todo? Y luego también leemos en Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es decir, en mi autoridad, en el nombre de Jesús, que tiene poder, lo haré. Juan 14, 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, vamos a buscar aquí el texto en la propia Biblia. Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, ¿sí? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿De acuerdo? El Padre recibe la alabanza, la gloria, es glorificado en el Hijo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre. La pregunta es, ¿qué es todo? ¿Sí? ¿Qué es todo? Y hay dos preguntas ahí. ¿Qué es aquello posible para Dios? Porque hemos leído que nada será imposible, ¿no? Mateo 17:20. ¿Qué es aquello posible para Dios? Si Él es el Dios omnipotente, que todo lo puede. ¿Mm? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Veamos ahí y leamos los ingredientes de una oración eficaz. ¿Sí? Los ingredientes. Número 1. Tiene que ser una oración hecha en fe. Sí, evidentemente hecha en fe, orando, creyendo, teniendo una fe como un grano de mostaza. Luego en humillación, ¿sí? ¿Verdad? En humillación. Y tercero, en arrepentimiento. En arrepentimiento. Un ingrediente hecho en fe. Segundo, en humillación. Y en tercer lugar, en arrepentimiento. Quiero que busquemos Santiago capítulo 5. Vamos a Santiago. En el capítulo 5, ¿qué nos dice el texto? Este pasaje muy importante de estudiar, Santiago 5, versículos 15 y 16. Bien, y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí se recalca la oración de fe. Y el Señor lo levantará, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe, por supuesto, hecha en fe. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si hemos pecado contra Dios, hay que pedirle perdón, confesarle, reconociendo que yo he pecado en esto, he fallado en esto, Dios. Y orad unos por otros, la intercesión, para que seáis sanados. Qué importante es la confesión entre hermanos, reconocer que hemos fallado, si hemos sido ofendidos o hemos ofendido a alguien, bien, y orar unos por otros, para que seáis sanados, en la sanidad del alma, del corazón. Y luego esta declaración cumbre, la oración eficaz del justo puede mucho. Repita conmigo, la oración eficaz del justo, usted y yo somos justos en Cristo, puede mucho. ¿No dice el texto, puede todo? ¿Mm? ¿La oración eficaz del justo puede todo? No, claro que no. Dice, puede mucho.
No dice puede todo, ¿de acuerdo? Dice puede mucho, pero no lo puede todo. Es decir, la oración no puede todo, no es omnipotente, como el Dios omnipotente, ¿correcto? Con esto en mente, les muestro la tercera lámina, esta tercera lámina para ustedes, las dos primeras preguntas que están en la parte superior de nuestra lámina. ¿El hombre manipulará a Dios para que le obedezca? ¿Mm? Hay muchos que hablan de esto de la confesión positiva, que es una doctrina tergiversada, herética, diabólica. Yo decreto, yo declaro, como que quieren manipular al mismo Dios para que le obedezca, para que complazca sus caprichos. Eh, Eso es algo que tenemos que evitar. El hombre no podrá nunca manipular a Dios, ya que el hombre es hombre y Dios es Dios. Y la otra pregunta, ¿Dios hace prevalecer su voluntad soberana? Sí. Respuesta, sí. Un sí contundente, categórico. Dios hace prevalecer a la postre su voluntad soberana. Y aquí veamos la flecha celeste, ¿no? ¿Qué es esa voluntad soberana? Es buena, agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 12. Romanos 12:2. Busquemos Romanos capítulo 12. En el versículo 2 leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad o el designio divino, este designio, este deseo de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad soberana, la voluntad divina, consiste en que es buena, uno, agradable, dos, y perfecta, tres. Romanos 12:2. Ahora veamos la tercera pregunta. ¿Qué sentido entonces tiene la expresión todo? Hemos leído Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús lo dijo, lo haré. Todo. ¿Qué sentido tiene la expresión todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Pensemos. Pensemos unos instantes. Amado estudiante, amada estudiante, alumna de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología. ¿Qué es todo? A ver, razonemos. ¿Qué sentido tiene la frase, la expresión todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a conceder, lo haré? ¿Qué es todo? Respuesta, prepárese. Todo es todo lo que está conforme o de acorde o de conformidad a la voluntad del Padre. ¿Sí? Todo lo que pides al Padre en mi nombre, Jesús dijo, todo lo que esté conforme o lo que esté en concordancia o lo que esté según la expresa voluntad, el deseo, el designio del Padre, en el nombre de Jesús, Él lo va a conceder. Si usted cuando ora, intercede, levanta su oración, si lo que usted está haciendo, orando, no está conforme a la voluntad del Padre, escúchelo bien, por favor. Si lo que usted está orando no está conforme al deseo de Dios, entonces Él no va a conceder su petición. Sencillamente, no lo va a conceder. Porque Él va a hacer prevalecer e imponer su voluntad soberana. Amén. Bien, todo lo que está conforme a la voluntad del Padre es que Dios nos oye, ¿sí? Dios oye la oración. Segundo, Él concede nuestras peticiones. Se hará conforme, o Él hará conforme, o como Él lo ha pensado, y nada impedirá lo que Él ha determinado. Primera de Juan, busquemos, por favor, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos, escúchelo bien y entiéndelo muy bien, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está la clave, ¿sí? Conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este es el kit de la cuestión. ¿Qué es todo? Lo que está conforme a su voluntad. Sabemos, tenemos la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Y sabemos que nos escuchará en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos en fe que tenemos con certeza las peticiones cumplidas que le hayamos hecho al trono de su gracia, de su poder. ¿Cuánto dicen un amén? ¿Sí? Un amén rotundo a esto. ¿Y qué nos dice Isaías? Capítulo 14. Isaías 14. Bien. Capítulo 14 de Isaías. Mire la declaración en el versículo 24. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Preste atención a esto. Que lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado. Sin duda que Él hará como Él lo ha pensado y no como usted lo piensa y lo cree. Porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus caminos no son los caminos de Dios. Y nótese el versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Él lo puede decretar, sí. Él sí puede decretar. Él puede mandar y ordenar algo. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? La mano extendida. La mano extendida de Dios. ¿La oración de fe hará extender la mano de Dios? Respuesta, no necesariamente. No necesariamente, escúchelo bien, no de una manera necesaria, Dios va a extender su mano y mover su mano cuando usted y yo oramos en fe. Porque cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, ¿qué es todo? Es todo aquello que está conforme o según el marco de su perfecta, agradable, buena, soberana voluntad de Dios. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, por ese estudio, esta enseñanza en cuanto a la oración eficaz. Te agradecemos cómo no darte a ti la gloria porque nos permites entender tu palabra, Señor, y conocer realmente tus planes. Pablo estaba orando para quitar un aguijón en su carne y no podía. Dios no le concedió. Le dijo, bástate mi gracia. Y muchos hombres de la fe han estado orando por años. Mujeres también de la fe. Y sin embargo no ven la respuesta de Dios. Porque Él es soberano. Porque Él hace como Él quiere. O tú, Dios, haces como tú quieres, Padre. Te damos a ti la gloria y el honor. Pero también tú oyes la oración de humildad, de humillación, de arrepentimiento. Una oración eficaz, hecha en fe. Padre, ten misericordia y concede lo que te anhelamos, lo que te pedimos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, concede nuestras peticiones. Te damos a ti la gloria y el honor y el poder. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. ¿Cuánto decimos amén a esto? Les bendigo. Repasen esta exposición, esta enseñanza, esta clase. Compartan este vídeo. Suscríbanse al canal de YouTube. Estamos avanzando. Estamos compartiendo la palabra tal como es. De una forma sencilla, profunda y sistemática a la vez. Un abrazo para ustedes. Hasta mañana. Amén.